a suplicar si abren sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y nos vamos, por favor, al capítulo 6. Lucas capítulo 6. La porción de hoy que atenderemos será del versículo 11. Del 12 vamos a leer, solamente 12, 13, de 12 al 16, del 12 al 16. Y cuando lo encuentren, por favor, se ponen en pie y lo leemos juntos, pausadamente. Lucas 6, del 12 al 16. Dice la Escritura: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el hermano de Judas Iscariote, entregó a ser. Esta es palabra de nuestro Dios. Ocupen sus lugares, por favor. ¿Por qué creen que sea necesaria la oración para el cristiano? ¿Qué tanto o qué tan frecuente oras? ¿Qué tan seguido oras? Y cuando oras, ¿por qué lo haces? ¿Qué te lleva a orar? Hoy vamos a meditar sobre esta palabra, pues hemos estado siguiendo paso a paso el Evangelio de Lucas y nos ha ido dando elementos de información que nosotros vamos armando, hemos dicho, como un rompecabezas, y vamos colocando piezas de qué forma es el plan de Dios que ha querido revelarnos para conocer en la llegada de Jesús en la tierra el propósito eterno de dar a conocer el Evangelio del reino de Dios que Jesús mismo ha estado presentando. Y hoy tenemos un par de elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta en este proceso, en este caminar. Y es, sin lugar a dudas, la enseñanza que nos deja Jesús hoy aquí. Nuestros libros que nos guían en cuanto a credos, confesiones, tenemos muchos elementos que sin lugar a dudas se extraen también de la Escritura y nos ponen en forma resumida algunos datos, algunos elementos de información necesarios para la vida del creyente. Y quisiera compartir unos que viene precisamente del Catecismo de Heidelberg. Y cuando entra a revisar el catecismo, el tema de la oración, como buen catecismo, lo hace a través de preguntas. Y es el tema de nuestra reflexión del día de hoy. ¿Por qué es necesaria la oración para los cristianos? Bueno, les voy a leer la respuesta que tiene el catecismo y también vamos a acercarnos a ver qué es lo que Jesús nos quiere revelar a través de su palabra en esta tarde, en esta mañana y tarde. Fíjense que dice la respuesta: la razón por la que es necesaria que la oración para los cristianos, dice, porque es el punto principal de nuestro agradecimiento a Dios que pide a nosotros. Porque Él quiere dar su gracia y quiere dar su Espíritu Santo solo a los que lo piden con oraciones continuas, rogándole a Él. Es la respuesta que da el catecismo. Y esto viene a reforzar todo aquello que para nosotros es importante hoy reconocer y cuidar. Porque si bien nosotros nos atenemos a toda la tradición cristiana y que se basa en toda esta herencia que viene del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos ejemplos de personas que utilizan la oración como un medio de bendición para poder guiar la vida de ellos. Jesús mismo nos enseña en muchas formas, lo leemos en los evangelios, que dice Marcos en cierto momento al inicio del evangelio, que Jesús salía muy de mañana y salía ¿a qué? A orar. Esta es una parte fundamental que Jesús nos enseña, la oración en todo momento, la oración en las mañanas. Mateo también en ciertos momentos, cuando Jesús va a entrar en momentos de aflicción, de dolor, nos enseña a Jesús orando. Pero Jesús tiene esta forma y nosotros podríamos decir, bueno, es el Hijo de Dios.
Sí, es guiado por el Espíritu, sí, y es guiado como hombre para que cumpla y siga toda esta secuencia y tradición que nosotros también tenemos. En la historia del Antiguo Testamento podemos ver con facilidad a muchos personajes orando. ¿Se acuerdan de Moisés? Un líder, y constantemente cuando leemos la Escritura podemos encontrarlo orando, clamando al Señor, batallas que se están librando mientras está intercediendo por ese pueblo que está en batalla y en guerras. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Cuántas oraciones tenemos en la Escritura que nos hablan de esa experiencia de vida en soledad, en tristeza, en aflicción, en confesión cuando reconoce que ha pecado? ¿Se acuerdan de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento? Daniel es un hombre que, a pesar de que el pueblo en la disposición del gobierno era no más oraciones a Dios, Daniel, a puerta abierta, oraba al Señor. ¿Se acuerdan de Esther? Antes de presentarse ante el rey Asuero, ¿qué es lo que habla con el tío y la familia y al pueblo? Oren para que antes de esta batalla el Señor nos guíe. Jonás, ¿se acuerdan de Jonás ahí en la Escritura? Allí ya, perdido. En todos los casos, y podemos seguir listando y listando. Hay un caso en caso de las enfermedades, ¿no? Cuando vemos a nosotros el rey Ezequías, en cierto momento se le dice por parte de Dios: tus días están contados, vas a morir. ¿Y qué hizo? Se puso a orar y clamó, y el Señor le regaló 2 años de tiempo extraordinario. Es maravilloso el Señor cuando responde las oraciones. Por eso nosotros podemos y debemos tener atención y respondernos a esta pregunta: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debes orar? Tú, joven, tu mamá, tu papá, tu esposo, ¿por qué debes orar? Es una respuesta que puede tener muchísimas vertientes que vale la pena hoy las meditemos. Porque si algo queremos nosotros hacer, no lo podemos hacer aislados, no lo podemos hacer desconectados de la voluntad y propósitos que tiene Dios, que se le han venido revelando a un pueblo. Nosotros tenemos que ver en el caso de Jesús, regresando al Evangelio, que Jesús nos dice en el versículo 12 que en aquellos días de donde viene narrándose la historia, Jesús fue al monte a orar. Si recordamos lo que hemos estado viendo, lo que empezamos a ver en los textos es a Jesús siendo ya famoso, donde la gente se acercaba a él, donde la gente le pedía a él, donde la gente le abrumaba. Ya en el capítulo anterior empezamos a ver la presencia y el asedio que venía por parte de los fariseos, por parte de los escribas, por parte de todos aquellos que ya lo empezaban a atosigar y a presionar. Así es que cuando nosotros vemos aquí a Jesús, por supuesto que estaban en eco en su mente y corazón esas palabras de mucha gente que decía: ayúdame, bendíceme, cuídame, sáname, a mí, ahora yo. Señor, el Señor Jesús necesitaba un espacio para poder alinear con el Padre eterno. Nosotros podemos ver constantemente esta carga para Jesús y nosotros ver como un hombre que igual que tú y que yo tuvo sed, que igual que tú yo tuvo cansancio, que igual que tú y que yo entiende de las presiones, que igual que tú y yo tiene tentaciones, tiene decisiones, tiene muchas acciones que debe hacer. Y lo que Jesús nos enseña es cómo enfrentar todo esto que viene para nosotros por delante. Jesús se apartó. Muchas veces hemos leído y podemos reconocer la historia que Jesús está abrumado por la gente o termina un trabajo y se aparta a una montaña, y se aparta a un desierto, y se aparta a una playa, a un lugar aislado cualquiera que sea de la creación del Señor, que le permita tener un tiempo de contacto y comunicación con el Eterno. Y eso es algo que nosotros podemos ver, la importancia que tiene la oración. Para ti, como cristiano, debe ser un tiempo de estar a solas con Dios. Qué cosa tan hermosa.
tener y apartar un tiempo intencionalmente de estar a solas con nuestro Señor. Esto va a servir de mucho porque nosotros podemos ver cómo Jesús en determinado momento, que vienen las narraciones bíblicas a explicarnos lo que está pasando en medio de su ministerio en la tierra, Él se acerca previamente al Padre o después de haber pasado tiempos importantes. Por ejemplo, en ocasiones podemos ver cómo Jesús, para alinear perfectamente al plan de Dios, Él se tiene que apartar. Hubo un tiempo donde tal era la multitud que lo afamaba ya, que le decían, queremos que seas tú el rey. ¿Saben qué es lo que hizo Jesús? Se apartó. Y se apartó a orar para entender y alinearse perfectamente, para tener la perspectiva correcta de cuál es la misión que Él tiene. Podemos tener en nuestra mente momentos difíciles de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba ya a caminar hacia la cruz? ¿Qué es lo que hizo? Se apartó a orar, para prepararse para las situaciones que tenemos por delante. ¿Cómo entonces podemos nosotros tomar esta pregunta que tiene la Escritura y que nos dice, ¿para qué es importante orar? Precisamente para pasar en ese tiempo a solas con el Señor y tener la posibilidad de saber cómo vamos a enfrentar las batallas. Jesús estaba enfrentando grandes batallas. Grandes batallas que lo estaba haciendo en amor a nosotros, como lo dice Evangelio de Juan. En amor a nosotros estaba enfrentando esas batallas, pero tenía que hacerlo por la forma correcta. Y la forma correcta era haciendo la voluntad del Padre. La oración es el medio de gracia que tenemos como pueblo de Dios para hacer y cumplir la voluntad del Padre. Solo en tiempo especial con el Señor, solo así podemos darnos una oportunidad de acercarnos a Él. Pero por supuesto, en el desierto, en lo apartado, qué bien Jesús tenía esas posibilidades. Y aquí nosotros como ciudad, como época contemporánea, quizá nos enfrentamos a grandes retos para poder tener tiempos a solas con el Señor. ¿Cuáles podrían ser las justificaciones para no tenerlo? Muchos podríamos decir, tal vez tengo muchas ocupaciones, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para apartar. Apenas suena el despertador, quito la cobija y me voy corriendo a trabajar. Otros podrían decir, es tal mi carga que no me puedo dar el tiempo y siento la pena y la carga que no puedo distraer nada de mi tiempo para orar. Otros podrían decir, no lo necesito. Quizá el ego en nuestro pecado puede llevarnos a esta condición y decir, yo soy capaz de enfrentar solo el reto. Soy capaz de enfrentar con mis recursos lo que tengo por delante. Es tal mi experiencia de vida que seguro ya sé qué camino hacer. De verdad, como pueblo de Dios tenemos que aprovechar este gran regalo de bendición que el Señor nos da, de poder alinearnos antes de que enfrentes cada batalla. Cada día es una oportunidad que el Señor nos brinda para acercarnos a Él. El modelo de Jesús, que lo podemos y lo vamos a seguir apreciando constantemente, es un modelo de constante comunicación y relación con el Padre. Así que nosotros podemos ver que el hábito de aislarse que tiene Jesús, uno dentro de sus muchos hábitos junto con la oración, por ejemplo, es una oportunidad de permitirse esa relación con el Señor. Un tiempo de alabarle, un tiempo de reconocerle, un tiempo simplemente de disfrutar. Así es que nosotros podemos ver cómo Jesús buscaba un lugar específico, un espacio específico. ¿Qué lugar puedes tener tú? ¿Qué lugar debes tener tú? Conocí la historia de un pastor allá en Mérida, que cuando tuvo la posibilidad de construir su casa, él dedicó un espacio hasta arriba, su aposento alto. Y construyó y dedicó ese espacio, no sé qué tan grande, nunca lo conocí, pero ese es su espacio para orar. He conocido hombres y he visto a hombres y mujeres orando ahí junto a su cama, doblando su rodilla a su buró.
He conocido y he visto a hombres y mujeres que aún postrados en cama, que ya no pueden moverse, son capaces de no perderse ese privilegio y oportunidad de estar en comunión con su Dios, para enfrentar su batalla, para enfrentar sus dudas, para enfrentar sus dolores, para enfrentar sus angustias. Solo allí, el espacio, queridas hermanas y hermanos, es algo que tenemos que buscar. Tu coche, yo no sé, pero el espacio que el Señor te permita para aislarte, ese debe ser un momento especial para acercarte, para plantearte ante el Señor y alinearte conforme a su voluntad. Aislarse para estar con el Señor tiene que ser un hábito de nuestra iglesia. Nosotros como pueblo de Dios aquí en esta iglesia local hemos estado invitando, se han buscado ahora espacios digitales, se han estado buscando espacios como el Zoom y otras aplicaciones para podernos comunicar. Se han abierto las puertas para que nosotros podamos estar aquí. Se abren los espacios. Está la invitación al pueblo de tener un tiempo con el Señor, de tener un tiempo de relación con los hermanos, de tener un tiempo de interacción unos con otros. Las oportunidades, tenemos que buscarlas, hermanos. Si nosotros decimos, no tengo tiempo, no tengo oportunidad, lo que nos estamos privando es tener un tiempo y oportunidad con tu Dios. Tú te estás privando de ese tiempo. Surge una necesidad cotidianamente, por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos. Jesús nos dice que cotidianamente se aislaba, se apartaba. Y es frecuente que va al monte, va al monte, a la montaña a orar. Así nosotros podemos tener espacios para exponer nuestras peticiones al Señor sin interrupciones, que es lo que buscamos. Hoy los celulares nos impiden muchas veces. Están sonando, están timbrando, están entrando mensajes y nos rompen la paz y la oportunidad de estar con nuestro Señor. Por eso es importante aislarse. Por eso es importante que nosotros tengamos un tiempo de silencio. Un tiempo de quietud para escuchar al Señor. Es altamente recomendable hacerlo con la Escritura. Porque nosotros en este tiempo podemos tener una oportunidad de, al estar en silencio, dar una oportunidad también de que la Escritura, de una forma ordenada, no al azar, de una forma ordenada que vayamos leyendo, dejar que el Señor guíe nuestra mente, nuestro pensamiento, guíe nuestra vida. Tenemos una gran tradición como iglesia reformada. Tenemos un reconocimiento a ciertos personajes y de forma particular hemos leído documentos, trabajos que desarrolló el pensador Juan Calvino. Y leyendo en una biografía acerca de su vida, algo que me llamó fuertemente la atención es que se resalta su obra, su teología, sus trabajos, sus sermones, sus análisis. Pero lo que más resaltaba ese autor que hacía la biografía es la piedad de Calvino. El acercarse cotidianamente a las Escrituras, con base a ese conocimiento, alentar su fe, acercarse a alabar y adorar a Dios, orar intensamente y por largos momentos. Es entonces que encontré respuesta. ¿Dónde pudo haber salido tal cantidad de documentos tan valiosos que hoy nosotros tenemos? Porque es un hombre o fue un hombre guiado por el Señor. Así nosotros podemos tener en el hábito de orar la oportunidad de que las batallas que tenemos que enfrentar, si no las enfrentamos con oración previa, si no las orientamos con la voluntad del Señor, si no nos sometemos a la dirección, propósito y sentido que el Señor tiene para la vida, tu vida y la vida de tu familia, difícilmente podremos encontrar una respuesta que le agrade al Señor. En las montañas, muy de mañana, Jesús oraba. Este texto está en un marco de una gran decisión. Vean y recuerden, ya lo leímos. En el versículo 12 dice que Jesús pasó la noche entera, completa, orando, para
tomar una decisión de acuerdo a la voluntad del Señor. La decisión más importante que tenía en ese momento le obligó y lo llevó a no pasar un rato, una mañana, toda la noche, orando, clamando al Señor, suplicando la dirección para tomar la decisión correcta. Y una vez hecho esa labor, una vez alineado al pensamiento de Dios, una vez que entendió el propósito del Señor, de la multitud de seguidores que tenía, llamó a 12. Tenemos aquí la lista. Tenemos aquí la lista, en este caso, de la gran decisión que tomó Jesús. Y si nosotros podemos seguir las Escrituras, vamos a encontrar algunas historias. Algunas, no de todos los 12, dónde acabó su vida, dónde caminó. La historia de la iglesia sí nos cuenta o narra la tradición hacia dónde caminaron. Podemos saber las historias de cada uno de nosotros. El más famoso es el último, que sabemos que él acabó por su vida. Pero aún el Señor sabemos que no se equivocó en la elección de Judas, porque era parte importante en el proceso de salvación. No se equivocó al llamar a Pedro, como ya vimos la semana pasada, a Juan y a Jacobo, porque tenía planes y proyectos. Hombres que fallaron, hombre que negó a Jesús, hombres que quizás dudaron, hombres que corrieron al momento difícil, hombres que tuvieron duda. Pero aún así el Señor no se equivocó porque siguió la voluntad del Padre. Y estos hombres fueron parte importante en el proceso de que el Evangelio en su momento corriera hacia donde nosotros hemos sido ahora bendecidos. Gracias a esa elección que Jesús hizo en ese momento para que fueran estos los personajes, para que corriera hacia Mesopotamia, hacia Egipto, hacia África y después hasta el último de la tierra, partiendo desde Jerusalén. El Señor no se equivoca, nuestro Dios. Y Jesús, que dice que vino a cumplir la voluntad del Padre. Vemos por qué es importante orar. Aplícalo a tu vida. Piensa ahorita en tu vida. ¿Qué decisión tienes que tomar en este momento? ¿Qué duda se plantea hacia tu futuro? ¿Qué tendrías que ahora hacer de acuerdo al modelo de Jesús? Pasar tiempo con Dios. Pasar un tiempo con Dios es la parte más fundamental y especial que nosotros podemos tener este privilegio. A solas. Hay un himno, ¿no?, que dice: a solas al huerto yo voy, a solas con Jesús. Y esa parte quizás de intimidad que nosotros debemos buscar es el privilegio hermoso para hacer y cumplir la voluntad del Padre. Espacios cotidianos de oración. Es algo que necesitamos buscar para fortalecer la relación espiritual tuya con tu Señor. Tuya. No hay de otra. A los jóvenes, ya no es de que papá me traiga o mamá me traigan a orar. Es tiempo de empezar a buscar al Señor. Pero no como aquellos que tratan de sacar una lámpara para frotar y que salgas cada vez que tengo una necesidad. Es la oportunidad de tener una relación íntima con el Señor, la oportunidad tuya que puedes tener especial con tu Dios. Es una oportunidad donde tú, si vienes cansado, desgastado del camino, de las luchas, de las aflicciones, te puedas acercar confiadamente al Señor y decirle todo aquello que tienes delante de ti. Es el tiempo, como hemos visto con Jesús, para tomar importantes decisiones en tu vida. Hay quienes se quieren casar. Hay quienes quieren tomar un trabajo. Hay quienes quieren cambiar de trabajo. Hay quienes quieren ver cuál va a ser el destino de su vida, si tienen que vender su propiedad para algo más chiquito y moverse. Hay quienes tienen que tomar una decisión si se cambian de ciudad. Y no lo hacemos tomado de la voluntad del Señor cuando somos sus hijos, los hijos de Dios eterno. ¿Qué debe de hacer un cristiano cotidianamente? Antes, durante y después, es orar.
¿Se acuerdan de Jesús allá en el desierto, en el tiempo de prueba? Cuando Satanás embistió y embistió. La oración, la comunión con el Padre, la intimidad con el Padre era su fuerza, su fortaleza. Ese fue el modelo que replicaron después sus discípulos. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles a conocer la historia de la iglesia, lo que podemos ver es una comunidad que ora, que se reúne, que convive. ¿De dónde sacaron ese modelo los discípulos? De Jesús. Lo vamos a ver en otro domingo y veremos cómo los discípulos al ver tan seguido a Jesús apartándose y orar y dicen, enséñanos a orar. Por supuesto que Jesús, el Padre, les enseña y nos ha enseñado, porque la oración es un elemento vital. Vital. No podemos, no debemos atrevernos a avanzar en el día sin someternos a la voluntad de nuestro Padre. Es para entender las prioridades del Eterno. Es para entender la voluntad de Dios para tu vida y para tus hijos. Si eres papá o encargado de una familia, mamá responsable de una familia, por favor, no tomes decisiones si no lo has consultado con el Eterno. No tomes decisiones si no has caminado primero a pedir al Señor su voluntad. Jesús nos lo muestra aquí y muchas veces, en momentos de prueba, de angustia, de dolor, de necesidad, la oración es constante. La oración es para nosotros, hermanos, el refugio en momentos de necesidad. Luego lo cantamos y nos decimos, ¿a quién iré en momentos de necesidad? Pues es al Padre. En cualquier lugar y en cualquier momento, tu Padre está listo. Si nuestros padres terrenales lo hicieron o lo están haciendo, que sabemos que en cualquier momento podemos llegar a casa y decir, ora por mí. ¿Me invitas un café? Porque estamos en la plena confianza con nuestros padres, que en cualquier momento podemos llegar, hermanos. ¿Por qué nos privamos de ese regalo tan grande? La Escritura nos dice con el profeta Nahum que el Señor es tu refugio. El Señor es tu refugio en tiempos de necesidad. Nos dice también que en el libro de Judas que podemos nosotros confiadamente acercarnos al Señor, y esto será un elemento también para apuntalar tu fe. A lo mejor te enfrentas a la oración con debilidad, con dudas, pero te aseguro que el Señor, tu Dios, no te va a defraudar. La importancia de la oración para el pueblo de Dios es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta como iglesia, como familia, en lo particular, tu oración con el Señor. ¿Cómo orar? Con agradecimiento. Hace poquito platicaba con una persona y me decía, es que yo soy muy nueva en el Evangelio y no sé orar, ¿no? Con tus palabras, en tu corazón, con la sencillez y lo profundo que viene de tu corazón, dile al Señor lo que sientes. Decía, es que yo no sé usar esas palabras que luego utilizan en la iglesia. Tienes razón, pero tienes tus palabras, tienes tus formas de comunicarte con el Señor. Y Él confiadamente te irá guiando cómo hablar con Él. La misma Biblia te irá enseñando poco a poco. Pero tenemos que movernos en ese sentido. Orar. ¿Qué texto te viene a la mente? Orar sin cesar. Orar en todo momento. Es uno de los pasajes más cortos de la Escritura y es uno de los más poderosos llamadas que nos hace el Señor. Y que hoy nos recuerda a Jesús cuando dice, toda la noche pasó orando para tomar la más grande decisión de a quienes iba a llamar para el ministerio. ¿Por qué orar? Yo te pido, hermana, hermano,
que en este día y en el curso del día y la semana reflexiones sobre este punto. Y veamos la cantidad de oportunidades que el Señor nos brinda. Y cada que tengamos esa posibilidad, vamos a ver cómo también va a haber retos y dificultades. Hay una pantalla, hay un celular, hay muchos elementos que nos pueden ayudar a distraernos. Pero como pueblo de Dios, estamos llamados a cada día acercarnos a tu Dios. Orar con perseverancia, orar con fe, orar creyendo en las palabras del Señor, orar siguiendo los modelos que existen en la Escritura, orar sin cesar, orar cuando te encuentres en diversas pruebas, orar cuando el Señor te lo pone en tu corazón, cuando no tienes ya más respuestas, ya no hay duda, fuerza. El Señor te dice, ven a orar, habla conmigo. Y aquí vamos a ver, y hay cosas que solo tú las puedes experimentar. La guía, la dirección de su Espíritu Santo para tu vida. Esa es la experiencia para el cristiano. Ese es el privilegio de todo creyente. Y esa es lamentablemente la gran oportunidad que muchos se pierden cuando no oran. Orar es un acto de fe. No en tus fuerzas, no en tus rodillas, sino en tu Dios eterno que nunca te va a dejar. Hay un coro que está en el himnario y este himno, es un himno que dice, si dejas tú que Dios te guíe. Ese es el título que tenemos en español. Originalmente se escribió en alemán y lo escribió un joven a sus 20 años. Un joven que salió de su casa con la intención de ir a la universidad. Un joven que salió con la bendición de sus padres, con dinero, y en el camino fue asaltado, fue robado. Un joven que tuvo que tomar decisiones en su vida diferentes. Pero en esa experiencia y en ese lugar donde el Señor lo llevó para reconstruir su camino, la oración fue su más grande recurso. Las enseñanzas de su casa, de sus padres, el modelo que vivió en casa, fue el recurso que tuvo. Carencias de techo, de comida. Y lo lleva a escribir este texto que dice, si dejas tú que el Señor te guíe. Muchos cristianos pueden dar fe. Hay libros llenos de oraciones de los padres de la iglesia, de hombres y mujeres que han caminado en el cristianismo y que dan fe con sus palabras, con sus historias de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Creo que es tiempo de escribir nuestra historia, tu historia, la historia de una relación cercana de Dios contigo. Y después compártela. En ocasiones en nuestras reuniones de oración hablamos espacios de ¿tú por qué le das gracias a Dios? Y tenemos respuestas maravillosas que vienen a alentarnos nuestra fe. Yo le doy gracias a Dios porque le pedí esto y me ayudó, porque aunque no me di cuenta, Él me salvó. Como este hombre dice que si yo dejo que el Señor me guíe, voy a llegar al camino que el Señor tiene. ¿Vas a dejar que el Señor te guíe? Ora a tu Señor, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu pregunta, tu duda, sea cual sea tu alegría y tu gozo, compártelo con tu Señor y deja que tu Dios
te guíe. ¿Oramos? Señor, te doy gracias. Te damos gracias por este medio de gracia del cual disfrutamos como pueblo tuyo. Por este modelo, Señor, que tú, a pesar de que nosotros nos alejamos de ti, tú nos atraes. Tú nos dejas vivir en una experiencia de ser pastoreados por el príncipe de los pastores. Hoy te suplicamos, Señor, que haya en nosotros este sentido de buscar cada día tu rostro, de apartar un tiempo, de apartar un espacio, de apartar momentos especiales para tener comunión contigo. Y no solo para hablar, no solo para descargar nuestras frustraciones y dudas y peticiones, sino para que también en ese silencio y en ese silencio apacible, tú nos hables, Señor. Como pueblo, muchas veces podemos andar confundidos, perdidos, pero ayúdanos, Señor, a reencontrarnos contigo. Que desde el más pequeño de esta iglesia hasta la persona con más experiencia, con más edad, tengamos algo que hablar contigo. Una palabra de gracias, Señor. Una palabra de por favor, por tu misericordia. Una palabra de confianza. Cuando salimos, Señor, después de haber orado, a hacer y cumplir tu voluntad. Enséñanos, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que sea tu Espíritu Santo guiando al pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Te invito a ponerte en pie y cantar este himno. Si